Hay un problema de la vivienda porque al Estado le interesa. ¿Qué es más barato? ¿Generar oferta pública o hacer que los precios suban? ¿Qué paso a paso le recomendarías a nuestros espectadores, a la gente que nos está viendo, para que logren ser libres financieramente? Acción. Tú a mí me cuestas X, de eso que yo pago hay una parte que se va al Estado y en bruto a ti te entra otra. Y de esa parte que te entra en bruto, a ti te llega un neto porque tú también pagas impuestos. Entonces al final, para que tú recibas estos 1.700 euros netos, yo he pagado más de 3.000 euros. ¿Cuántas propiedades tienes? Pues mira, tengo una sociedad, son unas 150 propiedades las que gestionamos y luego a título privado tengo unas 29 viviendas. ¿Recomiendas comprar un inmueble ahora en la situación como está España? Sí y no, o sea, depende. ¿Hasta dónde crees que va a llegar esto? Ya está claro que en los próximos 10 años... Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Empresaurios. Hoy tenemos a Julio Clavero, es empresario y experto en inversión inmobiliaria. Y para que la gente lo entienda, Julio, cuéntanos, ¿cuántas propiedades tienes? Pues mira, tengo una sociedad que gestionamos alquileres turísticos en toda España a nivel nacional. Son unas 150 propiedades las que gestionamos y luego a título privado tengo unas 29 viviendas. Entre bloques de viviendas que tienen, son edificios con varias viviendas dentro y locales, sí, y viviendas individuales que las tengo como alquiler turístico, alquiler a larga estancia, por habitaciones. Y ambas viviendas, una pregunta que me surge, esas 150 están incluidas esas viviendas tuyas también, ¿verdad? Sí. O sea, tú tienes una sociedad que se encarga de gestionar todas esas viviendas, pero a título personal tú inviertes en inmuebles y te las gestiona tu propia empresa. Sí, un poco el comienzo de esta sociedad viene por ahí. O sea, la primera inversión fue una vivienda en propiedad que empecé a gestionar en alquiler turístico. Empecé a hacer el equipo. Yo, por otro lado, seguía con mi trabajo como ingeniero para otra empresa. Y fue creciendo el proyecto de la gestión de viviendas turísticas a través de amigos que querían que gestionara viviendas, familiares que querían invertir en inmuebles y sacar el mismo rendimiento que estaba sacando yo. Vale. Y por los dos lados hice carrera. Genial, genial. Entonces, para que la gente lo entienda, vamos a retomar un poco, y yo también. Quiero conocer un poco también tus principios, cómo has llegado a gestionar tantas viviendas, tanto patrimonio, tanto a título personal como a nombre de personalidad, de persona jurídica, perdón, a nombre de empresa. ¿Cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te llamó la atención del mundo de la inmobiliaria? ¿Cómo se inicia todo? Pues mira, fue todo un poco casi por casualidad y porque necesitaba buscarme la vida y conseguir un ingreso recurrente, ya que, bueno, soy huérfano de madre, tenía una pensión cuando era muy pequeñito y eso me ayudó un poco pues, para seguir estudiando. Hice la carrera de ingeniero y llegó un punto en el que se me acababa esa pensión, esos ingresos recurrentes que yo necesitaba para seguir estudiando, y tenía un pequeño dinero ahorrado que me habían ahorrado mis abuelos, que yo tenía ahí parado sin saber dónde invertir. Vale. Entonces, por casualidad, como estaba diciendo al principio, el primer año de carrera conozco a un casero, todo bien, vivo el primer año, segundo año me voy de Erasmus, tercer año vuelvo y de repente el mismo casero en otra propiedad. Pues yo, como soy una persona muy curiosa, digo, perdona, pero ¿qué tienes, 2 casas? No sabía que esto existía, que se podía hacer y que era una posibilidad de ganarte la vida con ello. Y nada, me contestó que tenía 15 casas. A lo que, bueno, pues yo pregunté más. ¿Cuánto tiempo has tenido vacía una de las casas? Nada, solamente 2 semanas. Y solo lo alquilas a estudiantes y solo... Ya empecé un poco a rascar y vi que tenía la posibilidad de poder cubrir esa necesidad de ingresos recurrentes para yo poder seguir haciendo mi carrera de ingeniero y luego trabajar comprando una vivienda. Hice esa compra y viví ese proceso. Luego estuve muchos años solo dedicándome al trabajo de ingeniero. En ese camino también tuve alguna posibilidad de invertir otro inmueble y ya empecé a meterlo en alquiler turístico y empecé a tocar otros palos en ese sector. Y ahí es donde se empezó a hacer un poco la pelota de ir creciendo en gestión de viviendas. Me asocié con un amigo. Cogimos la casa de su madre, le metimos una reforma, hicimos un rent to rent, el primero que hacíamos. En un año estaba ya totalmente amortizado. Y nada, al final, como soy una persona que todos los números los pongo en la mesa y hablo claro, empezó a salir amigos, familia, quiero invertir, tengo este dinero, tengo esto otro. Y fue creciendo hasta que llegamos a 20 y pico viviendas. Yo, por otro lado,
no tenía sueldo en esa sociedad, simplemente pues teníamos una persona empleada que hacía todo el trabajo de campo y yo seguía mi trabajo de ingeniero, que también era súper divertido y me nutría un montón. Llegó el punto en el que los ingresos ya eran más que suficientes como para tener un sueldo equiparable al que tenía de ingeniero, que es la meta que yo me marqué en mi vida bueno, una vez llega a ese punto me planteo si quiero seguir siendo ingeniero o no, y di ese salto. Entonces vino el y cuando vino el pues me tuve que volver a poner el casco de ingeniero, volver a tocar a proveedores. Estuve otra vez trabajando 3 años de ingeniero, pero ya cuando volvimos a coger otra vez el ritmo de la empresa, ya hasta día de hoy, ya es una empresa consolidada que ha ido creciendo pues, por año a un ritmo de unas 20, 25 viviendas y que la verdad me da mi libertad de poder hacer un poco lo que me gusta. Genial, muy, muy, muy interesante. La verdad que, oye, tu perfil a mí me encanta porque un experto en inversión inmobiliaria es alguien muy, muy interesante, porque yo creo que, oye, seguramente todos los que nos estén viendo ya tengan o hayan pensado en poder adquirir una vivienda, ya no solo para vivir ellos, sino también como inversión, porque es una opción. La inversión en bienes raíces, ¿no? En la inversión en inmuebles, es una opción que está muy normalizada en la sociedad y que, oye, según lo que dicen, es muy rentable, es muy segura. También vamos a hablar todos estos temas un poco. Pero primero me gustaría preguntarte un poco cuándo compraste tu primera vivienda. Pues más o menos, esto creo que fue en el 2009. En el 2009, que era la época en la que acababa de explotar la burbuja. ¿Cuántos años tenías tú en 2009? Pues, a ver, unos 15 años, pues más o menos 24 años. Vale, con 24. Exacto. Sí, que es cuando me coincide que me quedaba sin la ayuda de la pensión. Vale. Nada, entonces esa fue la primera compra y sinceramente compré pensando solamente en qué me iba a dejar de alquiler al mes, porque sí que es verdad que... Un alquiler normal. Sí, un alquiler de 500 euros al mes o algo así, que era más o menos lo que tenía de pensión y lo que yo decía, bueno, si me quedo sin esto, que necesito una cantidad similar para poder seguir el ritmo que llevaba de vida, que al final era de un estudiante normal y corriente, que no tenía en ese momento ayuda de sus padres, sino de sus abuelos, y vivía de esa pensión, o sea, no, un poco más. ¿Y esa propiedad la gestionaste tú entera? Sí, en un principio lo primero que hice con esa propiedad fue vivir mi último año de carrera en ella y alquilar una habitación a un compañero de clase. Y una vez acabé la carrera en Alcoy, la puse en alquiler por habitaciones y hasta hoy. Si hablamos de números y rentabilidades, creo que es la peor operación que he hecho. O sea, y vale mucho menos ahora de lo que pagué en su día. Pero el aprendizaje que obtuve con esa vivienda, vamos, vale todo el dinero que haya perdido. La verdad. Qué guay, muy interesante. Sí, efectivamente. Es que además muchas veces nos enfocamos en buscar las rentabilidades de todo lo que hacemos y de todos los negocios, ¿no? Que queremos montar los emprendedores o los empresarios. Y muchas veces vale mucho más el aprendizaje que haces en esas primeras inversiones, en esos primeros pasos que das en ciertos negocios, a lo que es luego los números, ¿no? Pues me da un 8%, un 10%, un 12%, pero mira, o sea, esta inversión te abrió las puertas, te enseñó un nuevo mundo y actualmente es a lo que te dedicas. Sí, al final yo siempre lo he visto como que hay que lanzarse primero. O sea, no hay que lanzarse a una piscina vacía, evidentemente. O sea, cuando vas a hacer una inversión, ya sea en una empresa, un negocio, una vivienda, si sale mal, que no te hunda. O sea, mide un poquito el riesgo que puede tener y hasta dónde te puede llegar una mala operación. O sea, oye, que si me meto en esta vivienda y todo sale mal, si la vuelvo a vender, ¿cuánto dinero he perdido? Vale, esta pérdida me hunde. Entonces, eso valóralo, ponlo en la mesa. Y una vez eso lo tengas claro, ya sabes el rango de inversión que puedes permitirte. Claro. Entonces, que te diga, oye, métete aquí o allí. O sea, cada uno es un mundo. O sea, cada uno al final tiene que valorar qué posibilidades de inversión tiene. Incluso, oye, que no me atrevo a hacerlo solo. Pues para eso tienes las redes sociales hoy en día y seguramente te puedes poner en contacto con 1000 personas de tu misma visión para poder hacer inversiones de este tipo. Y el riesgo al final es muchísimo menor, el aprendizaje es el mismo y el beneficio evidentemente se reparte, pero bueno,
el aprendizaje al final es lo que te acaba llevando a hacerlo solo. Ujú. Que yo ahora mismo sí que estoy haciendo ahora operaciones en conjunto, pero porque son operaciones más grandes, pero he hecho muchas operaciones en un valor de 100, 200.000 euros solo, ya sin miedo a que me puedan salir mal. Claro. Vale. ¿Recomiendas invertir con un amigo, con un familiar? ¿O es mejor invertir solo por el hecho de, oye, ¿y si sale mal? Yo recomiendo siempre invertir acompañado para empezar. ¿Vale? O sea, al final, no con cualquiera. O sea, tienes que tener muy claro que la persona que entra al barco contigo va a remar contigo. Porque si lo que va a tener es desconfianza y imagínate tú que te dedicas a las reformas, yo entro a un proyecto contigo y tú me dices, oye Julio, tú has encontrado la oportunidad, Ujú. yo me meto en el tema de las reformas. Si yo estoy desconfiando de que si te estás llevando 1.000 euros de aquí, 1.000 euros de allá, lo primero es que yo no vivo, no te dejo vivir y el proyecto no avanza como tiene que avanzar. Entonces, eso es lo más importante. O sea, si tienes a alguien en el equipo que confía en ti y tú confías en él, si los números salen, para adelante. Claro. No, totalmente. La verdad que tiene todo el sentido del mundo. Genial. Julio, a mí también me surge otra duda y es, ¿qué rentabilidad aconsejas tú ver como mínimo para poder meterte a esa operación inmobiliaria? Repito, es que al final depende de cada uno. Ujú. O sea, yo hay operaciones que estoy viendo que salen al mercado que tienen, vamos, mucha atención de un montón de público que están hablando del 6%. Son buenas operaciones. Al final todo lo que esté por encima de una inflación es dinero que estás metiendo en un sitio y en el que no estás perdiendo valor. Ujú. Entonces, a partir de la inflación ya es una buena operación. Ahora, si vas a jugar a una competición de a ver quién gana mayor rentabilidad, es que al final, o sea, quiero decir, el mercado es tan grande que no sé si merece la pena esa guerra de hacer una buena operación por la rentabilidad contra el voy a hacer una operación que me dé un cash flow mensual. Al final, yo creo que es más importante que el esfuerzo que le pongas a una inversión te deje un buen beneficio mensual, que te deje pues, vivir o llegar a una libertad financiera y que no tengas que trabajar para otros, si es tu objetivo, porque también tu objetivo puede ser seguir trabajando donde estás, pero con la libertad de poder ser libre en esa empresa, que también es totalmente lícito y a veces el trabajar a mucha gente le gusta, o sea, no es malo. O sea, yo realmente yo no me imagino una vida sin trabajar. Claro. O sea, me parecería aburridísima. No sé vosotros, ¿eh? Sí, sí, no, completamente. Sí, muchas veces efectivamente pensamos que lo ideal para la gente es no quiero trabajar y luego los días se hacen muy largos. Quiero decir, Claro. si tú todos los días te levantas sin un objetivo, sin ninguna ambición, ni nada que hacer, ni nada por lo que luchar, al final por eso también mucha gente ahora mismo tiene tantos problemas, ¿no? Mentales con, depresiones, porque no tienen ningún objetivo, no tienen nada a lo que apuntan, nada a lo que quieran llegar, entonces es verdad que es más difícil para esa gente mantener la motivación día a día. O sea, yo creo que es importante tener un proyecto de vida, llámalo trabajo, llámalo familia, llámalo, no sé, lo que sea, cada uno tendrá su Y al punto final de es vista. aportar un valor a la sociedad, a ti mismo, a tu alrededor. O sea, creo que es más. El objetivo tiene que ser más ese, ¿no? El decir, no, voy a hacer la operación más rentable, más que la que hace mi amigo. O sea, eso es una guerra que no tiene sentido. Efectivamente. Yo creo que las personas queremos lo que no tenemos. Y todas esas personas que dicen, yo no quiero trabajar, ¿no? Ojalá una vida sin trabajar, ¿no? Tener el suficiente dinero, ¿no? $1 millón para decir, me jubilo, ¿no? Y no hago nada. Pero el caso es que lo que tú decías, Fernando, que la realidad es que los días son muy largos y al final tú tienes que tener un propósito en la vida, tienes que estar entretenido, tienes que... Oye, a mí yo lo veo con familiares míos, ¿no? Con mis abuelos, que al tener tanto tiempo libre, al final eso te deteriora también mentalmente y necesitas estar haciendo cosas porque si no, no le ves también mucho el sentido de la vida, ¿no? Y al final, yo creo la clave, desde mi punto de vista y de mi completa inexperiencia, está en trabajar en algo que realmente te motiva, te gusta y te llena. Porque ahí no estarás trabajando, sino que estarás haciendo lo que verdaderamente, oye, te llena, ¿no? Y con lo que tú has nacido para ser, yo creo, ¿no? Lo que tú decías, eso de aportar valor a la sociedad haciendo algo y tratando de mejorar tanto mejorarte a ti mismo de manera egoísta como al resto. No sé tú cómo lo ves, Julio. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Vale, Julio, pues retomando un poco esos inicios para que la gente también, pues oye, se ponga en contexto y entienda un poco el crecimiento.
¿Cómo fue? Porque con 24 años entonces compras esa primera casa y ¿cómo sigue? Sí, pues mira, ahí paré un poco mi crecimiento inmobiliario y me centré bastante en mi crecimiento profesional como ingeniero, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final necesitaba también una seguridad trabajando para otra empresa para que un banco me pudiera dar dinero. Porque si no, gracias al apalancamiento, no iba a tener un crecimiento tan rápido como el que luego pude tener. Entonces, estuve 7 años trabajando para una fábrica de producción de maquinaria para el procesamiento de almendras y sésamo. Ese crecimiento fue, por un lado, súper divertido, pero bueno, por otro lado, yo iba haciendo pequeñas compras. En Alcoy, pues cogí con un amigo, vi una oportunidad de una vivienda dividida en 2 que se vendía por 40.000 euros. Había ahorrado 20.000 euros en ese caso. Mi amigo también había ahorrado 20.000 euros y fue la primera inversión que hice en conjunto con una persona. Esa vivienda la tuvimos alquilada durante 8 años. En 8 años recuperamos... ¿La compraste? Perdona que te interrumpa. ¿La Sí. comprasteis a tocateja? Ese caso sí. Sí. Porque ya tenía al final bastantes años de ahorro en un buen trabajo. Claro. Al final en una buena empresa cobraba bien. Vale. Y 20.000 euros es un ahorro que yo creo que es más fácil llegar si al final tienes un crecimiento en el trabajo y ahorras. Porque también puedes ser totalmente derrochador y no ahorrar un duro. No ahorrar un duro, efectivamente. Entonces, bueno, engatusé al primer amigo que se metiera al sector este conmigo y compramos esta vivienda. En esta vivienda hemos tenido impagos, hemos tenido al final muchas vivencias y he aprendido mucho de ellas. Pero bueno, por no centrarnos en lo malo, al final los números buenos es que recuperamos cada uno nuestros 20.000 euros y la vendimos hace 2 años por el doble, por 80.000 euros. Claro. Entonces al final fue un negocio redondo. Claro. Y bueno, eso por un lado. Luego por otro lado, pues otra vivienda en Alicante que la tenía de herencia de mis padres, de mi madre. La cogí, la metí en vacacional y empecé un poco a tocar este tema. ¿Empezaste tú solo o esa Esto también lo con hice tu solo. amigo? No, esta la hice esa ya solo. tú solo. Sí, el tema del vacacional lo empecé yo solo porque, bueno, esta vivienda la tenía un familiar mío, vivía en ella, era la tía de mi abuela, falleció y cuando falleció pues dije, ostras, ¿la pongo en alquiler o qué hago con ella? Y vi que estaba un poco en auge el tema del vacacional y dije, voy a probar. Y nada, la metí a este mundo y claro, empecé a ver que generaba unos 35.000 euros al año. ¿Cómo lo alquilabas? ¿Por qué plataforma? Airbnb, Booking, siempre. Airbnb, ¿no? Sí. Entonces estos 35.000 euros más el sueldo, más que ya también había conocido a mi socio y estábamos haciendo el rent to rent de su madre. O sea, al final empecé a generar un ecosistema que me ayudó a poder ir creciendo, por un lado, con la gestión de otras personas con su patrimonio de viviendas, mi propio patrimonio, porque ya iba generándome un cash flow, ya sea por mi trabajo más lo que me generaba la vivienda, y entonces ya iba buscando en el mercado otras oportunidades. No sé, la siguiente que compré creo que fue una en el centro de Alicante con la idea de hacer un flip. La compré por 155.000 euros. Perdona que te interrumpa para que la gente también vaya entendiendo estos conceptos de rent to rent, por ejemplo, porque lo estamos dando por hecho. Vale. Que yo en este caso sí que lo entiendo porque estoy metido en el tema y demás y entiendo que igual Fernando también. Sí, pero sé que hay mucha gente que igual no. El rent to rent es el tema de Sí, alquilar al final, para volver a alquilar. Exactamente. El tema de flipping, comprar, reformar y vender. Exactamente. Al final el rent to rent es un acuerdo con el propietario en el que nosotros reformamos la casa y acordamos un alquiler por 10 años sin subir ese alquiler durante 10 años porque es el tiempo en el que nosotros le íbamos a sacar la rentabilidad a esa inversión. Hemos llegado a hacer ya 2 reformas porque cuando empezamos no teníamos el mismo capital y según fuimos creciendo pues ya tenía más sentido pues, hacer una segunda reforma, que la verdad es que pegamos un salto de que esa propiedad generaba 25.000 euros anuales a generar 45.000 euros anuales con esa segunda reforma. Luego, por el otro lado, hice mi primera compra de vivienda para vivir, que esto luego detecté que era un error, pero en ese momento para mí tenía todo el sentido del mundo. Yo vivía en mi casa, en una casa con mi abuela y mi pareja en ese momento, que era expareja,
y se hizo un poco insostenible. Entonces, al final me empujaba para irme de alquiler a algún sitio, pero yo decía, yo voy a poner dinero para otro, no, yo compro, invierto y me voy de alquiler. Me voy de vivienda comprada. Compré la vivienda, la reformé, nos fuimos a vivir allí y claro, en ese periodo me empecé a dar cuenta que como me había apalancado con bastante dinero en esa operación, era muy complicado conseguir más financiación para poder seguir creciendo. Entonces, bueno, mi crecimiento ahí se retrasó un poco, pero seguí, pues si me salía alguna operación que por lo que sea, como ganaba más dinero de las otras propiedades y de mi trabajo, los bancos me daban dinero, pues compré otra vivienda en el centro de Alicante con la idea de hacer un flip, que era donde nos habíamos quedado antes de explicar lo que era. Esa vivienda la compré un poco antes de pandemia, le hicimos por 155, bueno, más gastos 170, le metimos 40.000 euros en reforma y decoración y cuando la puse en el mercado, el precio de mercado pues, serían como 300.000 euros. Yo, viendo los números, dije, bueno, si la vendo por 270 he pegado aquí un pelotazo. O sea, ha salido muy bien. La puse en pandemia en 320.000 euros. Llegó una persona que necesitaba sacarse la Golden Visa y tal y me la compró al final por 275.000 euros a tocateja. Esa fue la primera operación tipo flip que hice y la verdad es que también son operaciones súper interesantes y rentables. Siguiendo luego un poco el hilo de cómo fui comprando más viviendas, que al final son muchas, o sea, son actualmente pues unas casi 30, son 29 viviendas. Todas esas lo hacías a título personal, ¿verdad? Sí, a título personal. En ese momento lo hacía a título personal. Ahora ya he cambiado un poco la forma de hacerlo y lo estoy haciendo en sociedad. Vale. O sea, ahora cuando con un amigo me meto a hacer una inversión o con un grupo de amigos, montamos una sociedad y con esto es mucho más fácil poder meterle los gastos reales, porque al final, si tú como persona física haces una operación, esa operación va en tu año fiscal y los gastos que le puedas meter no son los mismos que le puedes meter a una sociedad. En cambio, si tú con una sociedad vas haciendo inversiones, al fin, o sea, vas pudiendo, si has tenido pérdidas, lo puedes aplicar a las ganancias siguientes. O sea, vas haciendo tienes una empresa y tienes compras de inmuebles y ventas de inmuebles y tienes gastos. Entonces, todo eso está muchísimo más atado y es mucho más beneficioso que cuando eres una persona física. Pero evidentemente tienes que tener un cierto volumen para poder ser interesante, porque al final los gastos que conlleva tener una sociedad, no a todo el mundo se lo recomiendo. Claro. Que lo haga. Nada, entonces por lo que estaba diciendo, he hecho inversiones más individuales, podría decirte 1.000, o sea, bueno, 20 y algo, pero creo que al final tampoco son todas muy parecidas. Voy comprando, voy mirando si puedo sacar licencia vacacional, si cumple las leyes que hay en el momento y las pongo en el mercado y las gestiono lo mejor posible. Perdona, Fernando, ¿a partir de cuántas propiedades recomiendas tú hacerte una sociedad y invertir como sociedad? Entiendo patrimonial, ¿verdad? Más que número de propiedades, si tú tienes claro que vas a meterte en esto, desde ese momento. O sea, en ese momento hazlo, porque al final, cuantos más años pasen que tú tienes la propiedad a tu nombre, más plusvalía vas a tener que pagar luego. Vale. O sea, yo cada propiedad que he tenido que pasar a una sociedad, yo he tenido que hacer números con Hacienda y pagar esa ganancia que he tenido según ellos. Vale, o sea que si tú tienes claro que vas a comenzar a invertir en inmuebles y que no solo te vas a quedar en uno o en dos, sino que tu idea es seguir creciendo y abarcar los máximos inmuebles. Cuanto antes. O sea, cuanto antes no quiere decir que hagas eso antes de empezar a hacerlo. Claro. Juega una vez, mira a ver qué tal te mola el juego y cuando veas que es tu juego, pues, tírate a la piscina. O sea, móntate una sociedad y ya ve con ese objetivo. Luego yo, por otro lado, también he comprado empresas de otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces me hice una holding un poco con un sentido más lógico de tener una patrimonial, tener una empresa que opera las viviendas patrimoniales y luego tengo otras sociedades para los otros negocios que tengo. Y si ahora, no sé, me sale la oportunidad de montar una aplicación móvil, pues montaré otra sociedad que cuelga de la holding con el sentido de hacer las cosas con un sentido. Claro. O sea, no es al final de si no lo haces así, no lo hagas. No. Lo más importante es hazlo. O sea, empieza a invertir y empieza a moverte. Porque todo lo que vayas a hacer te va a enseñar.
Sí, empieza con una y poco a poco pues vete también informando, vete cada uno mejorando y viendo a ver cuál es la mejor forma, pero es cierto que ahora se está poniendo muy de moda el tema de las holding y de las estructuras, hacer una estructura fiscal pues con sentido. Y es cierto que es muy beneficioso porque luego te paras a mirar exactamente pues todo lo que tienes que pagar de plusvalías si es a título personal, que no tienes que pagar de plusvalías porque si lo derivas todo el beneficio a una holding pues no tienes que... Entonces es cierto que tiene sentido y no hay que hacerlo de primera porque evidentemente el que nos esté escuchando que no sepa absolutamente nada de inversiones pues evidentemente coge una casa, alquílala y vete informando poco a poco, pero sí es interesante que También depende del cuanto antes perfil. mejor. También depende un poco del perfil, ¿no? De persona que seas. Igual si eres un asalariado, si eres una persona que trabaja para una empresa y no tienes tu propia empresa, pues igual, oye, también hay que valorar todo con un gestor y ver qué te merece la pena. Si te merece la pena abrir una patrimonial, si te merece la pena abrir una holding y en realidad solo tienes una empresa que es tu patrimonial. Ver un poco todo eso, cada caso es un mundo. Es exactamente eso. O sea, si tú al final lo único que quieres es, oye, necesito un colchón de 1.000 euros al mes y lo invierto en inmobiliario, no es tu perfil, o sea, no te metas en una patrimonial. Pero si lo que al final vas a hacer es cada vez comprar más y ir haciendo una bola de nieve, pues mejor que empieces con las cosas con una base sólida y bien hecha y que te informes con un buen asesor fiscal. O sea, no cojas las redes y digas, no, me monto una LLC aquí. O sea, déjate de historias que al final te van a crujir. Claro. Y aparte de comprar casas y alquilarlas a nivel personal o con ciertos socios, también tienes una empresa de gestión de alquileres, ¿verdad? Sí, yendo por el otro lado de no inversión privada, empezamos en el 2016 o... No sé, sí, en el 2016 empezamos a ser una empresa, porque al final, como decía, empecé por mi cuenta y ibas cogiendo cosas de confianza. Y bueno, fue un crecimiento totalmente orgánico. No pusimos más dinero que del inicio de montar una empresa, una SL, que son 3.000 euros, entre mi socio y yo. Y nada, y fueron entrando casas poco a poco. Fuimos, pues según íbamos necesitando empleados, contratando empleados. Y según íbamos necesitando subcontratar trabajos de limpieza o de cualquier cosa que surgiera, o cosas de reformas o arreglos, pues íbamos un poco tirando de ir creciendo, apoyándonos en la subcontratación de otras empresas. Vivimos y gracias a esa forma de hacerlo no tuvimos un gran problema porque tampoco tenemos una oficina ni en propiedad ni alquilada porque no hace falta, o sea, todos nuestros empleados teletrabajan y bueno, lo gracioso es que ahora nos estamos reuniendo una vez a la semana por petición de ellos porque al final el teletrabajo es un poco peligroso. O sea, el estar solo en tu casa trabajando todo el día tiende luego también a ser aburrido y está muy bien que puedas de vez en cuando pues, compartir momentos y aprender del uno del otro. Y la verdad es que bueno, a día de hoy esta empresa fue creciendo, como decía, orgánicamente hasta a día de hoy que hemos llegado a gestionar 150. Ahora habrán caído algunas, pero porque siempre en esta época suele haber bajada de viviendas y luego cuando se acerca marzo empieza a haber otra vez subida de viviendas. Con el buen tiempo. Con el buen tiempo. Y sí que es verdad que este año ha sido ya el primer año que el crecimiento de viviendas se ha medio estancado por la regulación y por todo los cambios que están habiendo. Sí, claro. Se ha mantenido. ¿Cuántas personas soy, Julio, en la empresa? Ahora mismo 9, contándonos a Borja y a mí. 9 personas con vosotros y gestionáis 150 casas. Muy poquitas. Nos apañamos mucho de la tecnología. Muy poquitas personas, quiero decir. Sí. Que se me entienda porque propiedades no son pocas, 150. Claro. Muy poquitas personas para gestionar tal cantidad de propiedades. Sí, aparte a nivel nacional. O sea, al final, cuando hay un problema en Galicia y tienes que solventarlo desde aquí es un hándicap. Y al final haces una red allí que también pues, todo esto te lo cubre y lo atas muy bien. Qué guay, qué guay. Has comentado el tema de la vivienda. A mí me gustaría también preguntarte un poco, ahora incidiremos en el tema de cómo está el precio de la vivienda en España, porque la verdad que es un problema que, oye, tú como experto en inversión inmobiliaria me gustaría que tratáramos y que viéramos un poco de dónde viene, hacia dónde va. Uh-huh. Y me gustaría comenzar preguntándote, oye,
¿recomiendas comprar un inmueble ahora en la situación como está España? Sí y no, o sea, depende. Al final, ¿dónde vas a comprar el inmueble? No es lo mismo que te vayas a Delicias a comprarte o a Castellana o a cualquier calle un poquito más céntrica de Madrid, en lo que la rentabilidad ya no es viable. O sea, no, hay operaciones que ya no tienen ningún sentido. Que te vayas a Vallecas o en Alicante, pues Alcoy o que te vayas a una ciudad en la que está creciendo mucho la residencia porque han montado una fábrica, Mercadona o Amazon. Entonces, todo depende. O sea, si vas a comprar en un sitio ya consolidado, es complicado obtener una buena rentabilidad, pero si te vas a una zona en la que aún tiene crecimiento, por supuesto, o sea, hay números aquí en España aún muchísimo más interesantes que una inversión en Dubái. Por mucho que te estén vendiendo ahora Dubái, Bali o cualquier sitio del mundo. Vale, o sea que depende un poco de la zona, ¿verdad?, en la que compremos esa vivienda, pues te va a dejar una mayor rentabilidad, una menor. Por ejemplo, en Madrid, que es donde estamos, la verdad yo que vivo aquí, los precios están desorbitados por las nubes. También, sí. Oye, se debe a múltiples factores, ¿no? También todo el tema... Sí. Bueno, múltiples factores, ¿no? A que suban los precios. Pero claro, yo entiendo que hay zonas mucho menos céntricas, más periféricas, incluso lo que comentabas tú, pueblos o ciudades que ya son más costeros o más alejados de la capital, que los precios todavía siguen siendo factibles y que igual todavía sigue siendo muy rentable el comprar una vivienda como inversión, ¿no? Exactamente. O sea, al final esto es un poco como la ley de la oferta y la demanda. O sea, como en cualquier negocio que conozcáis, en cualquier sector, o sea, si la oferta está capada y no se está construyendo o no se está fomentando la construcción y la demanda no para de crecer, ya sea por inmigración, ya sea por inversores extranjeros o porque la población crece por lo que sea, tenemos un problema. O sea, oferta estancada, demanda subiendo, los precios van a subir. O sea, y eso no... Vamos, pasa en cualquier mercado. O sea, no estoy descubriendo nada nuevo. Entonces, cualquier historia que te cuenten de que los alquileres turísticos tienen la culpa del crecimiento del precio de la vivienda, pues complicado, siendo un 1,5% de número de viviendas. O sea, los alquileres turísticos al final son un 1,5% del número de viviendas disponibles, pues es difícil que influyan tanto. ¿Que influyen? Por supuesto. Pero si creciese muchísimo más la oferta, dejarían de influir y no sería un problema. Pero en cambio, toda la riqueza que están trayendo los turistas a Madrid o a Barcelona o a capitales de España, que se estima en 20.000 millones de euros, pues me parece que también traen una riqueza y un crecimiento al país que es muy interesante. Entonces, cualquier regulación contra eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y a lo mejor es más interesante que regules a favor de liberalizar el mercado, de liberalizar la oferta, más que ir en contra de acortar la riqueza, lo que genera riqueza. Porque al final, si vivimos en un mundo en el que tenemos que pagar pues la cantidad de funcionarios que hay o las ayudas que se están dando, ¿quién paga eso? La riqueza. Entonces, no vayas contra la riqueza. Pero bueno, eso es al final una opinión sin más. Sí, oye, la verdad que no, es muy interesante. Y a mí me gustaría también un poco preguntarte hasta dónde crees que va a llegar esto. Si tú crees que va a estallar, ¿no?, una burbuja inmobiliaria, si crees que esta situación va a ir a peor. Hombre, ya está claro que en los próximos 10 años no se va a generar una oferta necesaria para cubrir esta demanda que hay. O sea, sí o sí, en los próximos 10 años va a seguir subiendo. Ya a partir de ahí, cómo regulen, ojalá regulen liberalizando. Pero porque al final van a hacer que no sea un negocio atractivo. Va en contra de lo que yo hago. Pero bueno, ya me buscaré la vida en otro negocio, como he hecho toda mi vida. Si veo un negocio que hay margen y que me puedo meter y que la barrera de entrada es asequible para mí, pues me meteré. Pero si no lo hay, dejará de haber ese problema. O sea, para mí es todo... Es una forma natural de ver el mercado. No hay que tensionarlo ni hay que obligarlo. Lo que al final hay que hacer para mí es levantar un poco la mano y no ahogar como se está haciendo. Es un punto bastante interesante porque es cierto que por un lado hablas con la gente
de a pie, ¿no? Que se va a ir a comprar una casa con, bueno, yo, amigos míos, que ya estamos ahí en edad de empezar a mirar a ver si nos podemos independizar, cosa que es prácticamente imposible. Y claro, hay un sentimiento general y un pensamiento de decir, no puedes subir más la vivienda, pero luego hablas con expertos inmobiliarios o con expertos en este sector, en este área, como eres tú, como yo he tenido la ocasión de hablar con más gente que se dedica a esto, y dices que no hay ninguna causa lógica ni racional por la que el precio de la vivienda vaya a bajar. Exactamente. Y realmente lo que estás provocando con tanta con tanta legislación y con tantas barreras es que haya menos oferta en el mercado. Y entonces estás provocando todo lo contrario. Están queriendo hacer algo, pero que no les está saliendo bien. Entonces es bastante peligroso el ponerte de aquí a 5 años y decir, joder, si esto sigue así, no sé cómo va a acabar. No, es complicado. Tampoco sé si es viable que al final lo que se vaya haciendo es expandiendo un poquito más la zona donde vivir. Madrid es al final... Bueno, Madrid antes era un núcleo y ahora ese núcleo pues, se ha expandido muchísimo. No te sé decir, bueno, soy de aquí, de cuántos kilómetros cuadrados ha expandido, pero debe ser bestial y el número de viviendas también. Pero bueno, en Alicante mismo. En Alicante antes era Alicante Centro y Playa de San Juan estaba como ahí, alejado. Ahora Playa de San Juan es una zona para vivir, yo la prefiero antes que Alicante porque tienes todo y estás al lado del mar. Estás pegado al mar, muchísimo más tranquilo, sin todo el turismo diario de la calle y al final o sea, no sé por dónde iba con el tema de... Sí, bueno, que se ha expandido al final la ciudad de Alicante, cogiendo un poco pedanías o barrios que antes era donde nadie quería vivir. O sea, yo, por ejemplo, la casa que he dicho antes que heredé de mi madre de la Playa de San Juan, esta casa costó 36.000 euros. Era donde nadie quería vivir antes. Mi madre vino de Madrid, pues, una mano delante y otra detrás, a buscarse la vida, a trabajar como buenamente podía. Y la única zona mala para vivir en Alicante que se pudo permitir fue ahí. Claro. Y había una carretera única que te llevaba hasta ahí. Al final, esa expansión pues, ha dado la vuelta un poco a la ciudad y ha sido una zona pues, más demandada incluso que el centro. Ahora o sea, la gente de Alicante por lo general prefiere vivir en la Playa de San Juan. Y a lo que voy con esto es que en toda España acaban habiendo cambios y acaba expandiéndose lo que es el núcleo urbano de todas las capitales nacionales. Yo creo que sin duda el primer paso es el más sencillo, que es concede más permisos de obra. Es decir, concede más suelo para que se pueda construir, porque además hay tanto negocio en Madrid y tanta gente queriendo construir y con capacidad. Es decir, tenemos capacidad para construir más de lo que estamos construyendo. Hay un montón de... Ya te digo, o sea, es que todos los cerrajeros, todos los constructores con los que nosotros también hablamos en mi empresa de Tubos París, lo dicen, si es que tenemos capacidad de sobra para seguir construyendo. Nos tenemos que ir fuera de Madrid para seguir aumentando en capacidad, pero no porque en Madrid no se pudiera, sino porque no hay más suelo, ¿sabes? Entonces, cada vez que sale una licitación, cada vez que sale cualquier concurso, es una pelea porque se concede muy poco. Luego, al final, cualquier constructor, o sea, yo no he entrado aún en ese barco, ¿no? Pero lo que al final me cuenta gente del gremio es que una obra es que casi hay un 40% en impuestos y que tienes que adelantar antes de empezar a vender. Claro. Entonces, ¿cuántas personas pueden de verdad sostener esto? Claro. Y por el otro lado se les llama especuladores. Y, joder, estás creando vivienda, que es lo que deberían... O sea, si al final estamos hablando de que la vivienda es un derecho, pues que los gobiernos se pongan las pilas. Claro. Que liberice el suelo, que quite impuestos, es muy fácil. Claro. Todo el que vaya a comprar una primera vivienda no paga impuestos. Oye, acabas de reducirlo casi un 10%, la compra de la vivienda. Oye, pero es que además el que va a construir le damos la posibilidad de no pagar o pagar menos impuestos, pero tiene que venderlo con este margen. Y a lo mejor cualquier empresario dice, joder, vale, estoy jugando con impuestos a un margen del 10%, pero gracias a esta forma de fomentar la construcción de la vivienda, pues mi margen acaba de pasar al 15%, o bueno, me mantengo al 10%. Pero he bajado el precio de venta. Claro. Y accede mucha más gente a vivienda que no puede, que a lo mejor, pues no sé, estoy inventando aquí la ley, ¿no? Pero que cuando compra, pues la tiene que mantener o vender al mismo precio, no sé, que le pones una regulación y de verdad ayudas. Claro. O sea, yo creo en la ayuda social y todo me parece bonito, pero
no creo que la forma de ayudar socialmente sea ahogar al que tiene dinero con tal de rascar y rascar y rascar para pagar las fiestas. Sí, no, porque le espantas. Claro. Al final provocas todo lo contrario a lo que buscas. No, y que tú te metes al final a hacer una construcción pues en el centro de Madrid, si hubiese un solar, pues lo que te cuesta el solar y lo que te cuesta luego la construcción. Luego te marcan que no puede ser más de, no sé, 4 alturas. Y dices tú, joder, si pudiese hacer 8 alturas... La rentabilidad sería mayor. Claro, y la economía de escala en la construcción hace que mis costes sean muchísimo menores. Puedo vender más barato y puedo dar más vivienda a la sociedad. Total. O sea, al final son muchas políticas que me resulta muy raro que esto no lo sepan. O sea, entonces, ¿por qué no lo hacen? Claro. O sea, ¿dónde está aquí el beneficio? Sí, completamente. Justo ese ejemplo que estabas comentando de las alturas, es cierto que ayudaría mucho porque, por ejemplo, en Andorra lo están proponiendo. Es decir, en Andorra hay actualmente un problema muy grande con que coger a nueva gente que quiera vivir, a nuevos residentes, porque no tienen más capacidad. Es decir, es que literalmente ya no tienen más casas porque como está todo Andorra rodeado de montañas, claro, no tienen más suelo. Entonces lo que han propuesto es, joder, si no tenemos más suelo, vamos a dejarnos construir más hacia arriba, claro, y así podemos, pues, oye, aumentar a lo mejor el doble de los habitantes que somos solo subiendo para arriba. Eso es. Entonces, sí, muchas veces son soluciones aparentemente también sencillas, ¿no? También habría que meterse más a fondo a lo mejor por qué esto no sucede, pero que sí, al final es un tema que ellos te venden de, pues no sé, quieren cuidar la visual de un barrio, de una zona, pero es que hay ejemplos, tío, que son una locura. Yo en Alicante he comprado junto a unos amigos y mi mujer un edificio. Bueno, edificio es una vivienda unifamiliar. Al final, para nosotros esto era un solar que había una vivienda unifamiliar y dijimos, bueno, lo tiramos y levantamos, igual que el edificio de al lado y igual que el edificio del otro lado, 5 viviendas. Hicimos números, salían muy bien, salían viviendas a valor de mercado, a una rentabilidad buena. Vale, cuando fuimos a hacer la consulta de ayuntamiento, nos encontramos que habían cambiado y que ahora ya no podíamos hacer 5 alturas. Que ahora nuestro máximo era 3 alturas con un ático retranqueado. Claro, cuando empiezas a hacer números, más o menos la construcción no sigue siendo el mismo coste, pero ya no podía vender el piso a una rentabilidad lógica. O sea, al final me estaba jugando una operación que podía ser de 1 año o 15 meses de construcción, a que cuando luego salieran al mercado valiesen lo que yo creo que van a valer y dices, joder, me voy a jugar con esto de que ahora luego, no sé, imagínate que me vuelven a cambiar la legislación y que me dicen, no, ahora ya no puedes hacer esto, lo que sea. Claro. Pues al final que hemos decidido, vamos a hacer una segregación de 2 pisos, hacemos una buena reforma, un lavado de cara y los vendemos como viviendas individuales, porque al final es lo más seguro. Y es una pena porque unos inversores habían cogido un terreno que podían sacar 5 viviendas en el centro de Alicante. Uh-huh. Se quedan 2. Claro. Y así súmalo con cuántas personas les pasará. Sí, total. También el precio de la vivienda, que lo hablábamos antes fuera de cámaras y la verdad que tienes toda la razón, va muy ligada al tema de impuestos, ¿no? Al final, si el Estado impone impuestos tanto en la compra como en la venta, claro, cuando una persona compra lo que tú comentabas, ¿no? En 100.000, si quieres explícalo. Sí, lo volvemos a comentar. Es algo que cuando yo lo pensé me explotó un poco la cabeza porque dices, ostras, yo ahora mismo vamos a decir que el especulador es el que compra para vender más caro, ¿vale? Uh-huh. Vamos a eliminar que la persona que compra es una persona que tenía una necesidad y compra una vivienda por 100.000 euros, ¿vale? Llega y tiene que pagar el ITP. Es el 10% más, bueno, dependiendo de la comunidad es un porcentaje o es otro. Por hacerlo fácil, el 10%. Paga 110.000 euros. Pero oye, ahora esa casa que había comprado, que era de una habitación, se la ha quedado pequeña porque de repente ha tenido un hijo. Y en menos de 2 meses se da cuenta que no le vale y la tiene que vender. Cuando la vaya a sacar al mercado, ¿por qué precio la va a vender? ¿Por el que pagó de coste del que vendía el vendedor o por el que ha pagado él como coste? O sea, quiero decir, los 110.000 euros que ha pagado con los gastos del ITP. Lo normal es que no quiera perder dinero. Entonces, la saca a 110.000 euros. Al final, como estamos en un mercado que sigue creciendo el valor y el valor y el valor, sigue estando en precio de mercado. La vivienda se vende, 110.000 euros. Llega alguien, se lo paga al momento. Esa vivienda también paga ITP. Claro. Entonces ya estamos hablando de que es una vivienda que al que la ha comprado le ha costado 121.000 euros. Hay que sumarle 11.000 del ITP de los 110.000. Entonces estamos haciendo una política
Y no he entrado a lo que paga el vendedor, porque el vendedor luego pagará sus impuestos de si ha pasado la plusvalía y por lo que sea se ha revalorizado en ese tiempo el suelo, que no suele pasar en menos de un año, y que si no le ha metido dinero en reforma ni muebles, en este ejemplo pues no tiene gasto, pero imagínate que ha hecho un pequeño lavado de cara que no puede metérselo como gasto en la empresa al ser persona física, pues al final está ya... O sea, si lo vende con esa reforma teniéndolo como precio de venta, eso ya es una ganancia para el Estado. O sea, porque no te lo puedes meter de gasto. Entonces, ya estamos subiendo un poquito más, haciendo un poco más complejo esto que estaba explicando. Pero si hablamos solamente del precio de compra más ITP y cómo va subiendo y va haciéndose una bola mayor de valor de la vivienda, o sea, está todo fomentado para que el precio suba. O sea, al final todos tenemos parte de culpa, ¿no?, de que el precio suba. A lo mejor pues que puedas ver un negocio a la vivienda o que puedas pues generarte unas rentas, bueno, viéndolo como un negocio, pero es que el Estado no ayuda. O sea, el Estado al final lo que está haciendo, ganando este 10% que le cobra al comprador, sí o sí, cuando ese comprador se convierta en vendedor, va a venderlo a ese precio. No sé si así lo he explicado. Sí, o sea, al final los culpables no somos los particulares o las empresas que deciden invertir en inmuebles, ¿no?, y rentabilizar esa compra-venta o esa compra-alquilo de inmuebles, sino que en realidad ahí el culpable es el Estado que está... En esa parte del pastel, sí. Está haciendo que al final haya más impuestos y impulsando a que el precio de la vivienda en realidad suba en lugar de bajar, ¿no? En lugar de ofertar más viviendas o en lugar de... Oye, que al final lo único que hacen estas empresas es ofrecer riqueza, ¿no?, y ofrecer oportunidades a otra gente que está pagando por ello. O sea, está solventando problemas a gente de vivienda, no está haciendo nada malo. Está mal visto ese tema de especulador, pero en realidad... Es que al final el que compra, el motivo de compra es para vivir. O sea, por lo general, ¿no? Si compras para vivir, ¿por qué le estás cobrando un 10%? O sea, ¿en base a qué? Si luego va a estar pagando toda la vida el IBI. Luego cuando venda le vas a pedir la plusvalía. Y según lo que haya ganado también vas a metértelo en el IRPF. Entonces, ¿por qué estás metiendo el precio de compra? Porque ya estás fomentando que sí o sí lo venda más caro. Claro. Y es una recaudación, para mí, loca. O sea, me parece una burrada. O sea, yo al final, que trabajo con muchos extranjeros, ellos con esta parte alucinan. O sea, dicen, ¿cómo que también comprador y vendedor pagan? O sea, no entienden. Claro, esto lo que te hace pensar es que igual hay un problema de la vivienda porque al Estado le interesa. Porque al final es mucho dinero que ellos recaudan. Claro que sí. Y no interesa quitar esa parte de... ¿Y sí? ¿Qué es más barato? ¿Generar oferta pública o hacer que los precios suban? Ahí lo dejo. Claro. ¿Sabes? Si yo no tengo que invertir en construir viviendas como Estado, pero los precios van subiendo y yo recaudo por porcentaje, joder. Sí, en construir vivienda pública y además en todos los recursos necesarios para la vivienda pública. Es decir, ya no es solo dar el suelo, que también es acondicionar las carreteras, es acondicionar absolutamente todo, en el que tiene que haber un gasto por parte del Estado que aumenta cuanto más suelo vayas construyendo. Entonces, efectivamente, a lo mejor tienen ese pensamiento de decir, mira, mientras nosotros nos gastemos menos y la gente se gaste más, y vamos al discurso fácil de, no, los especuladores, no, pues el principal especulador sois vosotros. Eso es al final lo popular, ¿no? Al final estamos en una política general populista que está en la boca de todos y eres un especulador si haces esto. Y vamos, cuando empiezas a rascar un poco y no atacan a las soluciones, o sea, al final mucha gente va al insulto fácil. Pero si tú dices, bueno, vamos a hacer lo que tú propones, lo primero es que muchas veces no proponen nada. Efectivamente. O sea, expropiar o no sé, cosas un poco locas. Pero otras que cuando empiezas a rascar se van dando cuenta de que no generas riqueza. Al final lo que estás haciendo es ir en contra de la riqueza, que es lo que genera impuestos para que luego pueda haber un ecosistema y unas infraestructuras de calidad en el país donde vivimos, que me parece perfecto. O sea, está muy bien tener unos impuestos, unas recaudaciones, para que podamos vivir mejor, tener una buena educación, tener una buena sanidad y buenas infraestructuras, pero no todo vale. O sea, no puedes coger a la persona que está ganando dinero y hacer que no gane dinero o que gane muy poquito, porque esa persona es una persona normal y corriente que en cuanto vea una oportunidad fuera, la va a coger.
o vea otro negocio, lo va a coger. Cuando deje de ser un negocio el de la vivienda rentable, dejarán de ir a ese negocio. O sea, al final, yo no me meto en vivienda porque quiera aprovecharme de nada. O sea, al final me meto en una vivienda porque veo que hay negocio. ¿Que el negocio lo puede hacer el Estado? Claro que sí. Lo podría hacer perfectamente y podría hacer que la rentabilidad no sea la que es y que la oferta fuera muchísimo más alta, que al final su política de inmigración fuera de la mano con el crecimiento de vivienda y que no como hasta ahora, que por cada 1.000 habitantes que han entrado en España desde hace 15 años solo haya 2 viviendas más. Claro. Pues, o sea, no sé, es que es blanco y en botella. Sí, no, es que son números básicos, que es que no dan por donde lo mires. Pero al final es un poco lo que siempre hablo entre amigos. ¿Tú en el colegio has dado algo de esto? Hemos hablado de esto porque me parece tan básico que desde muy pequeñito te den una educación financiera, te digan los 4 fundamentos por los que se puede regir un negocio o un país, o que si tocas en este punto puede afectar a este otro, y al final entender lo que es un ecosistema. Porque yo por lo menos en el colegio... No das absolutamente nada, de eso, y además a mí, por ejemplo, no me pilla tan lejano, y es educación que he tenido de hace 10 años prácticamente, y es que no das absolutamente, o sea, no miras ni das ningún impuesto, no sabes ni hacer una declaración de la renta, que es lo más básico que va a hacer cualquier persona que se ponga a trabajar. No sabes ni lo que es margen bruto, margen neto. O sea, la gente no sabe diferenciar entre, oye, ¿cuál es el margen bruto y cuál es el margen neto? No sabe. Tú le preguntas a alguien, pero con 40 años muchas veces. Te voy a contar una anécdota que va totalmente por ahí. Al final, bueno, tanto tú como yo tenemos empleados. Pues a final de año en el negocio de las heladerías que te contaba antes, dije, mira, os voy a dar un bonus. Coste empresa, 300 euros. ¿Vale? Se lo pongo en nómina y cuando llega en nómina me dice una de las empleadas, oye, Julio, me has dicho que eran 300 euros y aquí pone 222. Y le dije, oye, mira, digo, es coste empresa. Lo tienes aquí escrito, yo os lo dije, os lo expliqué. Dice, ya, pero eso es el bruto. Digo, no. Digo, coste empresa es coste empresa. Digo, yo al final, yo tengo un coste como empresa y tú a mí me cuestas X. Luego... De eso que yo pago hay una parte que se va al Estado y en bruto a ti te entra otra. Y de esa parte que te entra en bruto, a ti te llega un neto porque tú también pagas impuestos. Claro. Entonces, al final, para que tú recibas estos 1.700 euros netos, yo he pagado más de 3.000 euros. Claro. Y es la realidad. O sea, sí, completamente. Y tú crees que pagas poco, o sea, perdona, que cobras poco, y yo creo que pago mucho. Claro. Efectivamente. Entonces... se va a acabar rompiendo la baraja si siguen apretando por ahí. Claro, completamente. La verdad que esto da para otro podcast. El tema de que no se enseña a la gente aspectos básicos de economía, aspectos básicos de gestión del dinero, de finanzas, que es algo que todos, por A o por B, lo vamos a necesitar, porque así es como funcionan las reglas del juego, ¿no? Porque en este país capitalista nos movemos por dinero. Entonces, que no te enseñen algo tan básico en el colegio, pues... da para otro podcast tranquilamente para hablar un poco sobre cómo es la educación en España, sobre por qué nos hace esto, ¿no? Porque igual tampoco interesa. Pero bueno, a mí me gustaría ahora retomar, Julio, un concepto que me ha gustado mucho y que tampoco probablemente la gente que nos está viendo conozca, y es el de libertad financiera. Este concepto viene muy asociado también con el tema de inversión inmobiliaria, ¿no? Porque mucha gente, oye, quiere ser libre financieramente y oye, para llegar a esa libertad, una vía es la inversión inmobiliaria, ¿no? A mí me gustaría primero preguntarte, para toda la audiencia que no lo sepa, ¿qué es libertad financiera? La libertad financiera al final la puedes conseguir invirtiendo en inmuebles, en bolsa, en 1.000 activos que hay en el mercado, porque al final están ahí para que puedan generarte una renta pasiva. Al final, para mí, una libertad financiera es conseguir una renta pasiva suficiente para que no necesites trabajar para otro o hacer algo que no te gusta y que solo te puedas enfocar en lo que te dé la gana. Al final va un poco por ahí el objetivo de la libertad financiera. O sea, obtener ingresos suficientes como para cubrir tus gastos que tengas, ¿no? Sí. Necesarios, y también lujos o los gastos que tu vida conlleve. Es que el tipo de vida que tú quieras llevar lo cubras con unos ingresos recurrentes pasivos. Claro. O sea, invertir en activos que te generan un pasivo lo suficientemente alto para el nivel de vida que tú quieras llevar. En mi caso, yo me he centrado en los inmuebles, me he centrado en invertir en empresas.
Ahora estoy pues, con proyectos de sacar aplicaciones móviles y bueno, es un poco lo que voy viendo que es interesante, que puede dar una rentabilidad, que me hace crecer como persona o que puedo aprender de la gente con la que me rodeo. A todo eso le meto. ¿Cuándo conseguiste ser tú, Julio, libre financieramente? Cuando estabas trabajando en ingeniero, o sea, como ingeniero, y tuviste esa mentalidad de decir, vale, voy a empezar mi proyecto y hasta que no logre facturar esto ya veo a ver qué decido, o cuándo realmente fuiste tú. Mentalmente, en cuanto empecé a tener ingresos por encima de 1.000 euros al mes, yo ya iba a trabajar con otra mentalidad. Incluso eso mejoraba mi trabajo. O sea, cuando yo iba a hablar con mi jefe, pues iba con toda mi buena fe y sin miedo a que lo que iba a decir me iba a dejar fuera en la calle, porque si me dejaba en la calle, pues tenía un pequeño colchón para ir por lo menos teniendo tiempo para buscar otra cosa. Entonces, mentalmente ahí. Realmente, pues cuando yo me puse como la meta de Julio, tienes que ganar en rentas pasivas la misma cantidad que ganas de ingeniero. Hasta una vez llegues a eso, eres libre financieramente. Logré esto y ahora me dedico a lo que me gusta, que al final es montar negocios. Lo que es la empresa de gestión de alquileres vacacionales o la empresa de las heladerías, le dedico tiempo, pero le dedico el tiempo que yo quiero. Claro. Y al final estoy delegando mucho trabajo que yo voy supervisando o que voy hablando con mis socios y vamos un poquito de la mano pues, con una estrategia, o sea, un crecimiento o a una inversión o no sé, cualquier operación que veamos interesante desde cualquiera de las empresas, pues es a lo que me dedico. Eso es para mí lo divertido y que no me supone un trabajo. Entonces, claro, la libertad financiera es poder organizarte en tu día a día de la manera en la que te sientas realizado, te sientas que eres dueño de tu tiempo y que al final cualquier tiempo que inviertas tiene un retorno directo. Y tú puedas decidir, oye, pues quiero dedicarle 4 horas al día, o quiero dedicarle 8, o quiero dedicarle 2, o quiero dedicarle 1 o 5 al mes. Yeah. Eso es la libertad financiera. ¿Y qué paso a paso le recomendarías a nuestros espectadores, a la gente que nos está viendo, para que logren ser libres financieramente, tal y como lo has conseguido tú? Acción. O sea, dejarse de estudiar, de que me meto a esto que me va a dar tanta rentabilidad y tal. Empieza con una operación sencilla, fácil. Si es un 6%, un 6%. Si es un 4% incluso, lánzate. Si sale mal ya la venderás. O sea, al final, lo que he dicho antes, o sea, mide un poco esa acción que no te hunda. O sea, no hagas una operación que arrastres a toda tu familia detrás porque te ha dejado dinero. Haz una operación en la que puedas meterte y que si sale mal puedas salirte. Y que puedas ir a la siguiente operación en la que todo lo aprendido en la primera operación te sirva para esa operación, para mejorar los números y para hacer una propia estrategia que te ayude a llegar a ese punto. No hay una estrategia única. Al final cada uno se va marcando su camino, igual que tú has tenido tu camino y has ido avanzando y apostando por tu proyecto, Fernando por el suyo. Al final vuestro objetivo y vuestra meta entiendo que es la misma que la de todos. Genial, genial. Oye, Julio, pues si te parece, lo dejamos por aquí. Muy bien. Me ha parecido muy, muy, muy interesante y, oye, muchísimas gracias por haber venido al podcast. ¿Qué te ha Gracias parecido a ti? ¿Te has sentido cómodo? ¿Cómo lo has visto? Sí, no, la verdad es que me habéis hecho sentir en casa y feliz. Vamos, la verdad es que una pasada. Para mí es la primera experiencia en un podcast, o sea que bueno, oye, lo he hecho lo mejor posible y encantado de poder hablar al micrófono. Siempre tiene que haber una primera vez y nada, lo dicho. Para mí también ha sido un placer y esperemos que también a vosotros os haya servido, hayáis aprendido, que yo creo que ha habido cosas muy interesantes. Y nada, chicos, yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Empresaurios con otro invitado. Gracias a todos por vernos hasta el final. Y oye, como siempre, cualquier comentario, cualquier consejo que queréis darnos, os leemos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos. Chao. Chao.